Vamos a empezar la clase. Vamos a empezar, ya empecé a grabar. No estaba grabando las pláticas. En la clase Nos podrían después suspender. en la clase pasada estábamos viendo lo que es la planeación. La planeación significa desarrollar todo el trabajo que se va a hacer en la auditoría. Y les explicaba que están los programas de auditoría. Primero está el plan global, que es incluir todo lo que se va a hacer desde la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa final. Y ahí es donde van a ir todas las áreas que nosotros vamos a revisar en una empresa. Entonces ese es el plan global de auditoría. Y después están los programas de auditoría que se hacen especialmente para cada una de las áreas. Entonces, por eso puse en la pizarra un ejemplo de proveedores. Si nosotros vamos a revisar, por ejemplo, el efectivo caja y banco, vamos a revisar el inventario, las cuentas por cobrar, vamos a revisar los activos fijos, los proveedores, los gastos acumulados por pagar, el capital, los ingresos, los gastos. Entonces a cada una de esas áreas o cuentas le debemos de hacer un programa de auditoría donde nosotros detallemos qué procedimientos le vamos a hacer a cada una de esas áreas. Por último, concluir con un informe de hallazgo de cada una de ellas. En el informe de hallazgo, al final, es donde nosotros vamos a establecer qué situaciones, observaciones nosotros encontramos en base a irregularidades, faltas, errores, debilidades en cada una de esas áreas. Y con eso es que después, por último, es que se elabora el dictamen de auditoría. Pero al inicio es esta parte de la planeación. La planeación es una de las partes más principales porque aquí determina cuánto tiempo o cuántas personas vos necesitas para poder llevar a cabo esa auditoría, y en base a eso vos estimas el tiempo, y el tiempo se traduce en dinero porque decimos que cobramos en base a tiempo, a horas. Ese es el costo que le damos a una auditoría. Entonces resulta de la planeación. Y si vos planeas mal, entonces no vas a tener un costo correcto de esa auditoría, y entonces digamos que hasta podrías perder o no ganar lo suficiente. La planeación se puede ir revisando en cada una de las etapas de la auditoría y es viendo de que si hay algunas áreas, algunas cuentas que vos no incluiste y que en determinado tiempo lo tenés que hacer para poder concluir esa auditoría. Entonces ahí tenés que ir viendo detalles. En algunos casos, digamos que se te pasó por alto incluir alguna área, entonces y vas a necesitar más tiempo, más personas, tenés que negociar con el cliente o con la empresa a ver si te va a reconocer esa parte de honorario que vos no habías incluido al inicio de la planeación. Entonces por eso es que es muy importante lo que es planear todo el proceso de la auditoría. Dice acá que la planeación adecuada ayuda a asegurar que se preste atención adecuada a áreas importantes de la auditoría, que los problemas potenciales son identificados y que el trabajo es completado en forma expedita. Entonces aquí la importancia es incluir todo, que no se quede ninguna cuenta o ningún área importante, o sea, porque más adelante nos va a decir qué es lo que nosotros necesitamos para elaborar esa planeación de la auditoría. Ahora, como dice acá, la planeación va a variar de acuerdo con el tamaño de la empresa, la complejidad de la auditoría y la experiencia del auditor con la empresa y conocimiento del negocio. ¿Por qué? Porque podemos entender que una empresa grande tiene más cuentas, se genera más documentos contables, más información, entonces ahí vamos a necesitar más tiempo, entonces el plan de trabajo va a ser más extenso, muy diferente a lo que va a ser hacer una auditoría en una empresa pequeña donde la información contable es pequeña. Entonces ahí el plan va a ser más corto.
complejidad de la auditoría, de los mismos sistemas contables que utiliza la empresa, las normas contables. Entonces, en base a eso, va a variar la planeación de un cliente respecto a otro. Adquirir conocimiento del negocio es una parte importante de la planeación del trabajo. Aquí lo que necesitamos es saber todo acerca de la empresa que vamos a auditar, inicialmente desde la invitación que podríamos tener a hacer esa auditoría. Entonces ahí ya nosotros comenzamos a investigar, le decíamos, de esa empresa que vende o que fabrica, quiénes son sus principales clientes, quiénes son sus principales proveedores, quiénes son los dueños, en qué círculo se maneja esa empresa. Además, la parte legal, que es lo primero que revisa un auditor, si tiene una constitución social, si tiene, cómo está el libro de actas, qué actas se han montado, o qué decisiones han tomado los socios, los dueños de la empresa. También cómo está la distribución de acciones, y con la parte también de el RUC está actualizado, la matrícula ante la alcaldía está actualizada. Entonces todos esos aspectos legales también es importante conocerlo para saber que si la empresa opera legalmente o es una empresa de montaje, de papel, como se dice. Entonces necesitas saber toda la información. Primero vos investigás y ya después, cuando vas a la empresa, pedís primero esta documentación y haces las primeras conversaciones con el cliente. Después te puedes entrevistar con los gerentes de las diferentes áreas y también hacer un recorrido por las instalaciones de la empresa para ver cómo se trabaja. Todo ese conocimiento de negocio vos lo necesitas al momento de elaborar la planeación de auditoría. El auditor puede desear discutir elementos del plan global de auditoría y ciertos procedimientos de auditoría con el comité de auditoría, administración y personal de la entidad. Esto funciona en una empresa grande, porque yo les comentaba que las empresas grandes tienen un organigrama que están los socios. Después de los socios, abajo viene un comité de auditoría y después está el auditor interno y más abajo el gerente. Pues eso es que ya les explicaba que el auditor interno en las empresas donde existe es un cargo muy grande en responsabilidad y también es un cargo que requiere un buen salario porque está arriba. Ese auditor interno es el que está analizando o revisando las operaciones, tanto lo operativo como lo financiero de la empresa, y está informando a la junta directiva de lo que sucede en la empresa. Trabaja a la par del gerente. ¿Por qué? Porque el gerente y el auditor están dentro de la compañía y los socios están fuera. Los dueños comúnmente en empresas grandes no es que trabajan en la empresa, sino que están en sus casas, que se reúnen periódicamente en juntas generales de accionistas, que es lo que se monta en los libros de acta, y discuten asuntos importantes y obviamente van a revisar la información financiera o la información que le va a presentar el auditor interno de cómo se maneja todo lo operativo y lo financiero. Ahora, arriba de ese auditor interno está el comité de auditoría, pero en empresas grandes estamos hablando, no en empresas chiquitas que ni siquiera hay un cargo de auditor interno. Entonces, en una empresa grande está un comité de auditoría. El comité de auditoría va a estar estructurado por el gerente general, el auditor interno, los socios, los jefes de departamento y algún experto que se necesita, porque hablábamos la otra vez, o siempre hablamos en auditoría, que a veces en los grupos de auditoría o dentro de la misma empresa hay temas que el auditor interno no puede tratar. Entonces se contrata a un experto, y ahí siempre damos el ejemplo del área de informática, en el caso de que hay que revisar, por ejemplo, el sistema contable computarizado de la empresa, ver que si está siendo eficiente, eficaz,
si cumple con las expectativas o con el nivel de operaciones de la empresa. Entonces ahí alguien tiene que estar revisando periódicamente eso, porque si es una empresa que va en crecimiento y crecimiento, puede que tenga un sistema contable pequeño que ya no le funcione. Digamos que necesita otro, pero eso solo lo va a dictaminar un profesional. Y puede que el auditor interno, el contador, no tenga la experiencia en revisar y dar un dictamen de ese tipo. Entonces se tiene que contratar un experto, en este caso un informático, que haga todo ese trabajo. Entonces cuando vean auditoría interna, les van a decir, dentro del comité de auditoría va a estar incluido ese experto mientras esté trabajando dentro de la compañía, porque ese se va a contratar de forma temporal. Pero el comité de auditoría entonces está conformado por el gerente, el auditor interno, los socios, los gerentes si hay de cada departamento, y expertos en caso que también no hay. No puede, en momentos como decimos, no puede haber ningún experto, pero si hay experto, entonces en el tiempo que está forma parte del comité de auditoría. Entonces siempre que hay toda esta estructura de auditoría como auditor interno o un comité de auditoría, cuando llega un auditor externo, entonces le es más fácil en el sentido de uno, ya hay una persona revisando y examinando todo, y además un comité que también se reúne en cierto tiempo para tratar temas contables y operativos de la compañía. Entonces aquí el auditor externo se va a reunir con el comité de auditoría para discutir algunos elementos del plan global. En el caso de empresas pequeñas donde no hay comité de auditoría y no hay auditor interno, entonces el auditor externo se va a reunir con la administración, o como les decía, con el personal de la entidad, pero los jefes de cada departamento, para recopilar información y poder elaborar el plan de auditoría. Entonces aquí podemos concluir que siempre va a ser un poco más fácil, o ya lleva cierta ventaja, cuando una firma de auditoría llega a auditar una empresa donde hay un comité de auditoría y un auditor interno. Muy diferente cuando llegue y no lo hay, entonces digamos como que tiene que arrancar de cero en cierto modo. Es una gran ayuda que existan esos cargos, pero repito, solo en empresas grandes que podemos ver una estructura jerárquica así. En empresas pequeñas no se ve. El plan global, como decía, es incluir todo el proceso de la auditoría. Aquí lo que necesitamos es, como decía anteriormente, conocimiento del negocio, factores económicos generales y condiciones de la industria que afectan al negocio, características importantes de la empresa, el nivel general de competencia de la administración. Entonces, saber todo, conocer lo más que pueda de la compañía. Comprensión de los sistemas de contabilidad y control interno. Aquí debemos de saber qué tipo de sistema contable utiliza, una de las primeras preguntas que vas a hacer, y lo importante aquí al inicio también es evaluar lo que es el sistema de control interno, que son las políticas y procedimientos que tiene la empresa. Entonces creo que ya les he explicado un poco anteriormente que el control interno va en relación al costo, y aquí lo que necesitamos ver al inicio es el ambiente de control. Es decir, que si la empresa tiene, si la empresa comenzando tiene una estructura jerárquica, después cosas sencillas como que si tiene una misión, una visión, si tiene valores organizacionales, si tiene un código de ética, y después ya vamos a lo medular. Tiene manuales de funciones, tiene descripción de cargos, manuales de funciones para cada uno de los cargos que conforman el organigrama, tiene políticas contables establecidas, tiene políticas de venta, políticas de compra, políticas de caja chica, políticas de adquisición de activos fijos,
Entonces, todo eso tenemos que ver si la empresa tiene. Si la empresa tiene todo eso, entonces a nosotros como auditores nos indica que tiene un buen sistema de control interno. Y si no lo tiene, entonces ya sabemos que esa empresa, digamos que opera pensando o creyendo que es lo mejor que se puede hacer. Ahí es donde vemos, por ejemplo, en una empresa que no tiene nada de eso, que los empleados tienen muchas funciones, es como decimos, tienen muchos cargos o muchas cosas a la misma vez. Entonces ahí es donde se da el descontrol, porque a la hora de que esa persona comete un error, entonces va a alegar, estoy haciendo muchas cosas a la vez. Entonces, y el mismo administrador va a estar con esa cosa que no le puede reclamar porque sabe que lo tiene recargado de trabajo. Entonces, para vos como auditor, eso implica que esa persona se puede equivocar en cualquier momento y que esa información contable que se está generando en esa empresa no puede ser fiable. Y para ser fiable vos tenés que revisar cada cosa que haga ese contador en esa empresa. Entonces ahí al inicio es evaluar el control interno, y el control interno te va a decir qué tan bien o qué tan mal pueden estar las operaciones de esa empresa. Y se estudia al inicio y porque te va a ayudar en lo que es la planeación, que es lo que estamos hablando. Porque si decimos que el control interno es débil, entonces vos tenés que aumentar tus pruebas de auditoría, porque como dijimos, estás diciendo, aquí hay personas que hacen de todo, no hay manuales de funciones, no hay políticas y procedimientos, entonces pueden haber muchos errores. Yo tengo que hacer tales y tales pruebas. Mi carga de trabajo va a aumentar en cuanto a pruebas y procedimientos de auditoría para poder confirmar que todo está correcto o que si hay errores. En cambio, si el control interno es fuerte, entonces yo mantengo ahí un mínimo de pruebas, porque yo tengo una mayor seguridad de que todo se esté registrando de forma correcta. Entonces eso afecta a la planeación. El control interno afecta en el momento en que vos vas a planear en relación a que vas a aumentar o vas a mantener un número de pruebas o procedimientos de auditoría. Hay que evaluar lo que es el riesgo, que es también uno de los elementos del control interno, y hay que ver aquí qué riesgos inherentes y de control hay dentro de la auditoría. Entonces, comenzando aquí, riesgo dentro del mismo equipo de auditoría. La firma tiene un riesgo en el sentido de que, por ejemplo, ponga a trabajar a personas que no tengan la capacidad o que no tengan experiencia. Ya desde ahí arranca el trabajo de auditoría con cierto riesgo. Y después vamos a la empresa. La empresa tiene riesgos externos y riesgos internos. Riesgos internos en cuanto a los trabajadores, en cuanto a lo que veíamos con el control interno. Y tenemos riesgos externos como la competencia, los clientes, los proveedores, todo lo que está afuera y que puede afectar a la compañía. Entonces, ahí ustedes en auditoría van a ver todos estos riesgos. Y la empresa y la firma, la empresa obviamente tiene que hacer un control de sus riesgos, pero el auditor igual tiene que ver qué riesgos pueden afectar a la compañía. También hay que tener en cuenta la naturaleza, tiempo y alcance de los procedimientos, posibles cambios de énfasis sobre áreas específicas, efectos de tecnología de la información, trabajo de auditoría interna y su esperado efecto sobre los procedimientos de auditoría externa. Entonces aquí hay que manejar también. Lo que pasa es que ya en el trabajo pueden ocurrir ciertos detalles, como el que les explicaba yo, que el caso que les daba cuando yo empecé a trabajar, y ahí tuve 2 auditorías internas, después una externa, y la externa llegó sobre una auditoría específica sobre nómina, porque la auditoría interna había arrojado que habían salario no autorizado. Entonces
ahí parte sobre una auditoría específica sobre nómina, pero después se amplía a una auditoría general. A veces tenés una auditoría general, pero en la auditoría general rutinaria encontrás algún error que te da indicio de un fraude, entonces después haces una auditoría específica sobre el área donde vos determinás que existe el fraude o el error. Pero ya eso, digamos que puede que lo incluya dentro de la misma planeación, o puede que se haga un trabajo alterno sobre una auditoría específica ya sobre fraude. Entonces, ¿qué pasa si se va a incluir dentro de la misma auditoría, del tiempo de la auditoría? Entonces ahí ya sería hablar con el cliente, cuánto tiempo necesitas, cómo se va a modificar ese trabajo, esa planeación de auditoría, y que te reconozcan todos esos honorarios. Y como decía en la parte de auditoría interna, que eso es determinar que si la empresa que vas a auditar tiene o no tiene un auditor interno. Y si tiene un auditor interno, entonces eso va a afectar tu planeación, porque ya sabemos que ahí ya vas a tener un informe. Por ejemplo, el auditor interno va dando un informe mensual y obviamente hace después un informe anual, porque él trabaja con un plan anual de auditoría interna. Entonces vos como auditor externo le podés pedir toda esa información que tiene el interno, y con esa información vos tomar datos para tu planeación. Y por el contrario, si no existe, como dije anteriormente, entonces es más difícil y vos vas planeando en base a la información recopilada dentro de la compañía. Entonces es muy viable o más fácil, en cierto modo, que exista un auditor interno en la empresa que vos vas a auditar, porque él ya tiene muchos conocimientos y ya revisó todo el año toda la información que está ahí. Coordinación, dirección, supervisión y revisión. Entonces aquí hay que tomar en cuenta en la planeación el involucramiento de otros auditores en la auditoría de componentes, por ejemplo, en la sucursal y divisiones. Esto nos decía anteriormente cuando veíamos las auditorías de componentes y las auditorías recurrentes. Entonces puede que en la sucursal esté otro auditor, y entonces eso también puede afectar tu planeación, porque digamos que en el caso de vos vas a añadir la información de la sucursal para dar el dictamen de la casa matriz, entonces tenés que esperar la información del auditor que esté en la sucursal. Involucramiento de expertos, ya lo vimos, el número de locaciones, los requerimientos de personal, todo eso lo tenés que ver dentro de la planeación. Otros asuntos, la posibilidad de que el supuesto de negocio en marcha pueda ser cuestionado, condiciones que requieran atención especial, como la existencia de partes relacionadas, o ahí vemos, sería participación en otras empresas, los términos del trabajo, cualesquiera responsabilidades estatutarias, la naturaleza y oportunidad de los informes u otra comunicación con la empresa. Aquí, asuntos importantes es que las auditorías siempre van a validar lo que es el supuesto de negocio en marcha, es decir, si la empresa, hay indicios de que la empresa pueda cerrar en un futuro cercano. Entonces siempre todo tipo de auditoría va a validar eso. O sea, que tus números indiquen que está bien la empresa, que va creciendo, o hay indicios de que hacen pensar que la empresa pueda cerrar en un futuro cercano, y es cuando se pone en duda lo que es el supuesto de negocio en marcha. Los programas de auditoría se va a desarrollar los programas de auditoría para cada una de las áreas que se van a revisar, y con eso era que puse el ejemplo en la pizarra. Entonces, para cada una de las áreas se hace un programa de auditoría. Ustedes lo van a aprender a redactar en la clase de auditoría, porque ahí cada vez que se hace una auditoría, un caso de auditoría, en cada uno de ellos se está pidiendo planeación y elaborar programas de auditoría
para cada una de las áreas que vos analizás o pretendés revisar en esos casos. Entonces, en las clases de auditoría 1, 2 y 3, los profesores van dando casos de algunas empresas, y entonces a cada una de ellas vos le tenés que ir preparando una planeación global y un programa de auditoría para cada una de las áreas que vos incluiste en esa planeación global. Ahí como más o menos como el ejemplo que les di yo, pero hay muchos formatos o estructuras y el auditor va a decidir con cuál trabajar, o vos inventás tu propio modelo de programa. Te basás en varios y haces el tuyo. Pero siguiendo, digamos, el contenido principal que tiene que ver con una etapa inicial, etapa intermedia y etapa final, en cuanto a cubrir con todos los procedimientos o pruebas de auditorías que son necesarias para revisar cada una de las áreas. Pero digamos que formato cada auditor lo va a hacer. Cambios al plan global de auditoría, como decía, se debe revisar según sea necesario durante el curso de la auditoría, porque puede que necesiten hacerse algunos cambios, como decía. Pues es bueno estarlo revisando porque vos te puedes dar cuenta en cierto momento que hay tal vez un área muy importante que no la incluiste, y vos no puedes concluir ese dictamen sin antes haberla revisado. Entonces, por eso siempre podés o debes ir revisando cuantas veces sea necesario en el curso de la auditoría el plan global de auditoría y los programas de auditoría. Consultas. No hay consultas, alumno. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Igual el plan global de auditoría o la planeación de auditoría, entonces cada auditor la va a hacer a su forma, a su estilo, pero obviamente el contenido principal siempre es el mismo. Aquí podemos ver en esta una etapa inicial. En la etapa inicial son lo que necesitas al inicio, qué actividades se necesitan realizar al inicio de la auditoría. Aquí vemos el inicio de la elaboración del plan de auditoría, la fecha de ejecución, o sea, qué día, cuántas horas yo necesito para hacer ese plan, qué persona lo va a hacer, y hay alguna observación que necesito incluir. Reunión con los cargos de confianza de la empresa, reunión con el personal clave para comprender el negocio, inicio de la revisión de la documentación general, presentación de nuestro plan de auditoría a la dirección. O sea, aquí ustedes se fijan que va el día que se va a hacer la actividad, las horas que se programan, obviamente dentro de otro formato, entonces también ahí van las horas programadas y anotar las horas reales para después ver si se cumplió o qué diferencia hubieron entre lo programado y lo real. Entonces aquí también puede caber las horas reales a la par para ya después ir revisando que se vaya cumpliendo con el plan, o lo pones en las observaciones. Entonces al inicio vemos esas actividades iniciales que se necesitan, sobre todo tiene que ver con ¿qué decíamos? El conocimiento del negocio y con la evaluación del control interno, que es otra parte que se puede incluir. Este es un modelo, pero aquí se pueden incluir más actividades dentro de una planeación de auditoría. Si después vemos, vienen la etapa intermedia, entonces aquí la dividimos en las áreas que se van a revisar. En ese momento vos ya estudiaste
hiciste el conocimiento general, hiciste procedimientos analíticos, hiciste la evaluación del control interno, ya revisaste los estados financieros, que ese es un procedimiento analítico, entonces vos ya decidiste, yo voy a revisar tales cuentas. Entonces aquí dice, que primera cuenta que se va a realizar, revisar es el efectivo caja y banco. ¿Qué se va a hacer en caja y banco? Todo esto que sale aquí, prepare una cédula sumaria con los saldos que integran la cuenta de caja general y banco. Entonces una cédula sumaria ustedes la van a aprender a realizar en las clases de auditoría. Prepare una cédula analítica con la relación de los saldos existentes en los registros contables y el inventario de caja general y banco. Una cédula analítica ustedes la van a aprender a realizar en las clases de auditoría. Responda al cuestionario de control interno del efectivo caja y banco. Esos cuestionarios ustedes los van a aprender a hacer en las clases de auditoría. Después vemos cómo es arqueo a la cuenta de caja general. Entonces, arqueo ustedes ya lo saben hacer. En contabilidad. Entonces, lo que van es a poner en práctica conocimientos contables, porque de eso se tratan también las auditorías. Por eso yo les decía, un auditor tiene que saber mucha contabilidad. Si no sabe contabilidad, entonces no sé cómo podría trabajar. Después dice analizar la justificación de los gastos, observar la correcta aritmética de los montos pagados y de los documentos, fechas, legalidad, sellos de cancelado, si son originales, sin alteraciones en las cuentas de caja y banco. Aquí podríamos ver la parte de cheque. Los cheques, si bien los cheques vos los haces en la empresa, se lo das a la persona que le estás pagando, y obviamente esa persona se va al banco, los cambia, pero al mes siguiente el banco te manda todos esos cheques a vos como empresa. Por eso es que a veces dan, por ejemplo, ciertos casos de análisis en auditoría donde te dicen que una persona que trabajaba dentro de la empresa se quedó con un cheque. Esa persona usó a otra persona para poder cambiarlo. Pero ¿qué pasa? Todos esos datos de quién cambió el cheque a vos te van a llegar al mes siguiente, cuando el banco te envíe todos esos cheques en físico. Él te manda la bolsa con todos los cheques. Entonces vos vas a ir a revisar atrás y ver quién endosó este cheque, quién es esta persona, porque nosotros ya sabemos que para poder cobrar un cheque, atrás se tiene que endosar, y sí o sí vos tenés que poner tu número de cédula, el número de teléfono, y tu nombre y tu firma y tu dirección. Entonces, y cambiar con ese cédula, con ese número de cédula que pusiste, porque vas a entregar una cédula al cajero del banco. Entonces ahí podés descubrir ciertas cosas. Entonces en algunos casitos de auditoría a veces te preguntan ese tipo de cosas. Pero vos la vas a revisar una vez que el banco te devuelva todos esos cheques. Ahí puedes ver que si hubo ahí algo fraudulento, qué personas cambiaron realmente esos cheques. Si fue la persona a la que vos le entregaste o fue otra persona a la que cambió ese cheque. Realizar, comprobar físicamente el dinero custodiado por el cajero. Ahí siempre eso tiene que ver con el arqueo. Entonces como auditor, en el tiempo que estemos ahí trabajando, ya sabemos que el contador tiene que hacerlo arqueo sorpresivo, que es que no le tiene que decir al cajero el momento que lo va a arquear. Y entonces ahí podemos acompañar al contador, como el auditor va a acompañar al contador a realizar dicho arqueo. Aquí lo que buscamos en los arqueos es que el dinero se encuentre íntegramente, y entonces ahí vamos a ver que puede estar el dinero o puede estar en recibos comprobantes de caja. O sea, la parte que no tenga físicamente es porque ya la entregó, pero ahí tiene que cuadrar lo que tiene en billetes y monedas más lo que tenga en recibos y comprobantes. Y si no lo tiene, entonces ahí tenemos que investigar
¿Por qué hay un faltante de 200 Córdoba, de 500 Córdoba? ¿Qué pasó? Porque lo que mucho se va a dar en esta área van a ser los jineteos de fondo. Los famosos jineteos es cuando, por ejemplo, un cajero tenga, por ejemplo, vamos a decir una caja de 10.000 Córdoba, y entonces tal vez no anda reales él y dice, voy a comprarme estos zapatos de 1.000 Córdoba y dentro de 3 días me pagan a mí y yo lo voy a reponer. Entonces eso se llama jineteo de fondo. Y si te cae antes de esos 3 días que a vos te paguen un arqueo sorpresivo, no vas a tener cómo respaldar esos 1.000 Córdoba. Entonces ahí ya viene cuando vamos a mandar un memorándum al trabajador y cuando se lo vamos a cobrar y viene todo ese problema. Entonces siempre se va a revisar eso es lo que se está buscando. Realizar conciliaciones de las cuentas bancarias de la empresa, verificando corrección aritmética, autenticidad, ajustes de partida. Entonces aquí en las cuentas bancarias siempre se van a hacer reconciliación. La palabra correcta es recálculo y es una de las técnicas de auditoría. ¿Por qué? Porque el contador de esa empresa ya la hizo mensual. Uno, para poder cerrar estados financieros de un mes, tiene que hacer conciliación. Si vos no haces conciliaciones, vos nunca podés cerrar. Entonces, esa contabilidad está cerrada cuando llegamos a auditar. Pero nosotros vamos a recalcular, volverlas a hacer. Por eso es que aquí al alumno se le dice, hacer conciliaciones bancarias. Pero es volverlas a hacer. Y ahí es, por ejemplo, yo pongo el ejemplo donde te digo, esta es la conciliación que me muestra la empresa y vos hacerla sin encontrar diferencia. Entonces, ve cómo vas a resolver con esa diferencia. Vas a proponer ajustes. ¿Qué es lo que vos vas a hacer como auditor? Hay un ejemplo que yo traigo, que yo pongo en auditoría 3 por lo general, con información que yo manejo de donde trabajaba, cierta información, la mayor parte es real y otra, un 10% digamos que no es real. Y hay alumnos que me decían, porque yo les explicaba, desde la primera vez que di ese ejercicio les decía, miren, van a revisar donde yo trabajé, yo les decía. Y hay alumnos que ya cuando encontraban errores me decían, profe, pero usted se equivocaba mucho aquí. No, yo lo hice adrede, porque lo importante para mí es que el alumno detecte errores, porque es como la función principal del auditor, encontrar lo que vemos, debilidades, errores, pero en este caso en la información contable, errores, para que después el alumno sea capaz de ver qué va a hacer con esos errores, de qué forma va a ajustar esa información. Entonces, por lo general, es que se usa la palabra recálculo, porque vos vas a hacer cálculos sobre información que ya se hizo. En este caso, las conciliaciones ya se hicieron, pero se manda a que vos otra vez las hagas. Van más orientados a eso. Ayer casualmente Christopher me enseñaba un ejercicio de auditoría 3. Yo no los planteo así. Yo lo planteo con información ya realizada para que sea más real, lo más real posible, y que vos vayas a revisar información ya realizada, no que me realices algo de inicio, porque eso lo realiza el contador. Entonces, si yo me pongo en la vida real, eso ya está hecho. Yo voy a hacer recálculos sobre algunas cosas y tampoco es sobre todo, porque esa contabilidad de un año, el contador la fue realizando día a día y se dilató un año haciéndolo. Entonces el auditor no puede ir a hacer un año de contabilidad. Él ya va sobre información realizada por un contador y lo que va es a revisar en cosas importantes como las conciliaciones, las tiene que volver a hacer porque son fundamentales y comprobar si están bien o no están mal. Y en el caso de que sean muchísimas, ya sabemos que los auditores van a trabajar con muestras, no todas. Entonces ahí vamos a sacar una población, hacemos una fórmula y determinamos la cantidad de la muestra. En este ejemplo, después nos lleva a que se va a revisar el área de clientes,
Aquí, ¿qué nos dice? Preparar una cédula analítica de los clientes, eso lo van a aprender a hacer en auditoría, se las tienen que enseñar. Responder el cuestionario de control interno, seleccionar muestra de cliente y preparar cartas de confirmación. Igual en auditoría les tienen que enseñar cómo hacer cartas de confirmación de saldo. Efectuar un análisis de la antigüedad de saldo, entonces ya esa parte sería más contable, que es revisar, aquí hacemos una triangulación, por ejemplo, y ustedes también van a ver en ciclos de auditoría que, por ejemplo, las ventas las podemos revisar en un mismo ciclo, porque tenemos ventas en los ingresos, en el estado de resultados, pero esas ventas pudieron ser al contado, entonces revisamos que nos hayan pagado, entonces eso debe estar ingresado en el banco. Ajá, pero una parte de esas ventas, de esos ingresos, fueron al crédito, entonces esa parte tiene que estar en cliente. Pero esa parte de cliente nosotros tenemos que revisarla cliente por cliente, y es revisarle a cada cliente todo lo que le facturamos en el mes y todos los abonos que él hizo, y los abonos los vamos a encontrar en efectivo. Entonces ahí vemos una triangulación de cuenta que sería ingreso, el banco y los clientes. Entonces nosotros en el área de cliente vamos a revisar cada cliente, como decía, todo lo que le facturé menos todo lo que me abonó, y con eso determinar o hacer un estado de cuenta de cliente y ver cuánto me debe al final del mes o al final del año. Pero yo puedo mandar al cliente una carta de confirmación de saldo, que es decir, consultarle, mira, en mis cuentas aparece que vos me debes 100.000. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con ese saldo? Entonces después el cliente me manda una respuesta a mí, al auditor o a la empresa, y me dice, estoy de acuerdo, 1. 2, no estoy de acuerdo y por tales razones. Entonces a él me explica por qué no está de acuerdo. Puede que sea algún error, que el abono de cliente X yo se lo haya registrado al cliente Y, pero eso yo lo voy a saber por medio de las cartas de confirmación. Todo ese trabajo es de auditoría y lo van a aprender ahí. Aquí sigue con las cuentas por cobrar, un cuestionario de control interno, igual lo vas a aprender a hacer en auditoría. Verificar el manejo de documentos de cobranza, registrar las entradas de efectivo, cuentas por cobrar, lo que decíamos, todos los abonos, cédula sumaria, eso lo tienen que aprender a hacer en auditoría. Verificar si el manejo de las cuentas por cobrar contenga toda la información, la documentación necesaria. Después aquí incluye parte fundamental, que es el inventario. ¿Qué vas a hacer vos en el inventario? Revisar y analizar el actual estado del inventario. Aquí por lo general el auditor es preferiblemente que se invite cuando se realice la toma física. En la toma física del inventario es que vas a ir a revisar toda la bodega, todo lo que tenés en bodega. Entonces, por lo general, las empresas eso no lo hacen periódicamente porque tienen que cerrar o lo tienen que hacer de noche. Entonces, porque no pueden estar atendiendo el día que se haga lo que es el inventario, porque no puedes estar sacando mercadería porque la estás contando. Entonces, aquí en la toma física del inventario, lo que se va a ver como auditor es, uno, en relación al número, que todo lo que esté contablemente, que si tenés 10 televisores, 20 cocinas contablemente, entonces eso esté ahí físicamente. Y dos, lo que va a haber es condiciones, cómo se encuentran esos televisores también, o ya de tanto tiempo de estar ahí están dañados, tienen ciertos defectos. Entonces vas a ver la cantidad y las condiciones de cómo se encuentra el inventario, porque si hay inventario en mal estado, obviamente lo tenés que sacar, ahí tendrías que hacer un ajuste. Pero como decía, cuando se haga esta toma física del inventario, que es cerrar la empresa e irnos a meter a la bodega y contar todo eso, entonces ese día tiene que estar el auditor de la empresa ahí presente. Revisar requisas contra entrada de producto,
realizar el cuestionario de control interno, verificar el cumplimiento del método de evaluación que use, ya sabemos que puede ser promedio o PEPS, revisar órdenes de salida como contrafacturas de venta, verificar el funcionamiento interno del almacén, realizar levantamiento y conteo físico de las existencias. Entonces ahí lo que vamos a ver es todo lo que va entrando, tiene su orden de entrada a la bodega, existe un bodeguero ahí con el control de las Cardex según el método que está utilizando. Después todas las salidas que se dieron del inventario, eso va a estar digamos pegado, por eso te dice contrafactura, porque todo lo que vendiste entonces debe de tener una salida de bodega, y al final determinar el monto total que hay al 31 de diciembre en esa bodega, y después ir a contar para ver si todo lo que vos tenés registrado en entrada menos salida está correcto. Y lo segundo, como decía, ver las condiciones en cómo se encuentra ese inventario, que si hay pérdidas por daño o por deterioro del valor. Aquí después este plan nos lleva al activo fijo. Aquí en el activo fijo, ¿qué podemos hacer? Preparar una cédula de objetivo, una cédula sumaria, la van a aprender a hacer en auditoría, una cédula analítica, igual, responder el cuestionario de control interno, lo van a aprender a hacer, política, como dije al inicio, en el ambiente de control, la empresa debería de tener una política para adquisición de propiedad, planta y equipo, lo debe de tener. Si no lo tiene, entonces ya sabemos que es una debilidad de control interno. Verificar que contabilidad está realizando el tratamiento adecuado respecto a las depreciaciones. Tenemos que revisar todos los cálculos de depreciación de activos fijos. Y aquí por lo general yo pongo tareas de recálculos de depreciaciones, porque como es una parte fundamental en la que la DGI se fija mucho, y que la empresa obviamente, como dije, ya la hizo el contador, porque ya están los estados financieros, pero como auditor yo lo voy a volver a hacer, porque es un tema muy sensible, las depreciaciones. Verificar que las compañías realicen conteo físico de la propiedad, planta y equipo. Igual, como decimos, como estaba diciendo que en el inventario se hace una toma física, que es ir a ver las condiciones y la cantidad de inventario que vos tenés en bodega y que pegue con lo que tenés contable en el sistema, entonces de una forma más sencilla vos lo haces con los activos fijos. También puedes hacer un conteo físico, pero como no es el montón de activos fijos que tenés, si lo comparamos con inventario es menos, entonces este es más fácil. El auditor ahí, el contador y el auditor hace un acompañamiento para realizar un conteo físico. ¿Qué significa? Que si 10 computadoras tengo contablemente en libro que pertenecen a la empresa, esas 10 computadoras tienen que estar. Entonces yo me voy a fijar, una la tiene el contador, la otra la tiene el gerente, la otra la tiene la recepción, y así sucesivamente. Eso significa, por lo general o siempre, en el caso de los activos fijos van a estar codificados. Si ustedes se fijan, tal vez han llegado a alguna institución y ven que tienen atrás una pegatina y ahí dice código mobiliario, código o equipo de cómputo, código tal. Entonces por lo general todos están codificados y codificados contablemente, como les decía, ahí se les pega alguna pegatina, algún papelito, y vas a ver que todo lo que esté contablemente registrado en los libros de la empresa, entonces es lo que esté físicamente dentro de la compañía. Entonces, y como decía que es menor cantidad porque no tenés tampoco 1000 computadoras, entonces este conteo físico es más sencillo y siempre lo debes de hacer. Validar si los activos de la compañía están identificados mediante etiquetas de código de barra. Entonces es lo que les estaba diciendo. Aquí después nos da un ejemplo de que se incluyó los gastos, una cédula sumaria con los saldos, una cédula analítica con los gastos, un cuestionario de control interno de los gastos, verificar que los gastos operativos representen todos los importes, verificar la existencia de un plan de cuentas específico,
verificar que los gastos sean registrados en el momento de incurrir en obligación o de crear el pasivo y determinar si los gastos de ejercicios anteriores han sido contabilizados en el periodo bajo examen. Entonces aquí una revisión de todos los gastos de la compañía. Aquí lo que vemos como auditoría, nos enfocamos en el gasto, es algo importante es la comparación, porque si vos vas haciendo un gasto mes tras mes, entonces es algo que digamos que va en un número similar. Es como que vos veas que el gasto de consumo de energía eléctrica, ves que la empresa, pongámosle que gasta 10.000 coronas, entonces vos ves 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 cada mes. Ajá, y ves que por ejemplo en julio te sale 100.000. Entonces ahí ya para vos como auditor es un foco rojo, porque ¿por qué este mes sale 10.000 si esta empresa consume 10.000 al mes? Entonces en los gastos siempre vas haciendo esa relación así de comparación, y obviamente después vos pedís el documento físico. Entonces, a ver, necesito ver el mes de julio, este recibo de energía, ¿por qué salen 100.000 aquí? Entonces ahí vas a determinar que si es verdad, después investigar que por qué se me salió tanto, o si es mentira. Vos descubrís que hay 10.000 y que se saca un cheque por 100.000, ¿y dónde están los otros 90.000? Entonces ahí vas haciendo esta comparación de gasto. Es más que todo una comparación. Igual en los ingresos, aquí no metieron los ingresos. En los ingresos, entonces, no, aquí de último están. Entonces en los ingresos, la otra parte muy importante, porque es cuánto facturaste en el año y ir viendo cada mes. Una parte que comúnmente hacemos en los ingresos es que, digamos que no es tan difícil revisar esta parte, porque vos cada venta la vas facturando, vas entregando una factura al cliente. Entonces, y esa factura tiene que estar en consecutivo. O sea, en el mes de enero vendí la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el mes de febrero empecé con la 11, 12, 13. Ahora, algo que nos fijamos en la factura es que la empresa puede dar a hacer 2 o puede dar a hacer 3, que es un original y una copia, una original o 2 copias. Eso ya queda a disposición de la empresa, según las copias que necesita utilizar. Ahora, ese consecutivo, la original, ya sabes que siempre se la das al cliente. Vos te quedas con una copia. Pero se va archivando en orden consecutivo. O sea que si yo vendí en enero de la 1 al 10, de la 1 al 10 debe de estar la copia, porque el original se le entrega al cliente. ¿Qué pasa si en la número 5 vos te equivocaste y vas a anular esa factura? Entonces de la 5 tiene que haber la original y la copia. Lo que pasa es que las furullas se dan cuando tal vez vos vendiste y no querés declarar esas 5 a la DGI, esa factura 5. Entonces vos decís que está anulada y pones una copia. Entonces la DGI el día que te llegue a auditar te va a decir no, si está anulado, vos tenés que tener la original y la copia aquí. Porque si no es que vos le vendiste, entregaste el original, te quedaste con la copia y la copia la anulaste. Entonces ahí está defraudando a la DGI y estás maquillando estados financieros, y esos estados financieros no muestran la información real de la compañía. Entonces aquí importante revisar documentación física en empresas donde facturan y pueden ser miles de facturas al mes. Entonces ahí hay que trabajar con una muestra, porque tampoco vamos a estar revisando los miles y miles de facturas, porque si no nunca vamos a terminar. Entonces ahí tenemos lo físico. Y otra parte que va viendo vos, que va pegando, como decimos, es que todo lo facturado lo declaraste a la DGI. Entonces, si yo cuento en facturación del mes 100.000, el mes de enero, yo vendí 100.000. 100.000 conté factura más factura más factura. Entonces, esos 100.000 yo los deben de estar declarados en la declaración mensual de impuestos a la DGI y en la declaración a la alcaldía.
Entonces ahí tiene que estar pegadito. Lo que esté en facturación sumado, igual a lo que declaré a la DGI, igual a lo que declaré a la alcaldía. Otra forma también de revisar, pero obviamente puede que ni siquiera haya declarado lo completo. Por eso es que yo me tengo que ir a revisar documentación física. Y aquí, como decimos, si no podemos revisar todo porque son miles y miles, entonces es revisar una muestra, la número 100, la número 150, a ver que si está correcta con lo que yo registré ahí cuando la ingresé al sistema contable computarizado. Que lo que está en el sistema contable, que la factura 10 se hizo al cliente tal y se facturaron 10 televisores a un precio de tanto, suman tanto, el IVA tanto, eso mismo debe estar en la factura física que yo le entregué al cliente. Y por último, en la planeación incluir la etapa final, que ya sería la etapa de revisión final. Ya ahí sería el director o el gerente de la firma que venga y revise todos los hallazgos que se encontraron y con ello haga primero un dictamen preliminar o un informe preliminar con esas observaciones encontradas, se reúna con la gerencia, vea ciertos aspectos y por último ya hacer el dictamen final, el definitivo, el que ya se va a entregar, que queda ya final, que queda ya, y después se va a revisar el año que viene para ver si lo que se dijo se llevó a cabo o no se llevó a cabo. Pero se hace preliminar porque hay cierta información que necesita el director o el gerente para poder concluir, porque vos, como decimos, vos no trabajás, no tenés ninguna relación con el que trabaja en esa empresa, entonces hay ciertos detalles que vos desconocés en relación a esos errores que encontraste. Por eso es que vos te tenés que reunir con la gerencia, con ese dictamen preliminar, ajustar esos detalles, esa información que necesitas y ya hacer el definitivo. Si se ven aquí en este ejemplo, entonces hemos visto que cada actividad lleva un tiempo en relación a qué día se va a hacer esa actividad, después cuántas horas yo necesito para poder llevar a cabo esa actividad y la persona que lo va a realizar. Por eso decimos, entre más áreas vos incluís, este es un ejemplo que puede contener más áreas a revisar, entonces más personas o más tiempo necesita. Al final, si en este ejemplo vemos que son 3 personas las que llevaron a cabo la auditoría y nos dice el socio auditor va a usar 46 horas porque se sumaron una a una. Aquí nos salen al aire esas 46 resulta de irle sumando todo el tiempo en que esa persona va a ocupar o en esa actividad que él va a hacer. El auditor encargado usar 82 y el junior 81. Ahí a la par le ponemos el costo por hora, 30, 22 y 10, multiplicamos y sacamos el total de honorario que nos resulta en 3.994 en este ejemplo. Y nos dice aquí en la nota que se emplearán 26 días, del 12 días laborables, del 1 al 12, del 1 de diciembre al 12 de enero, del 1 de diciembre al 12 de enero, 26, 12 días laborables. Entonces, este plan lo van a hacer, como les decía, en las clases de auditoría. Igual ahí hay ciertos casos que manejamos los profesores, como un caso que se llama el dulce encanto. Entonces igual, si le da el profesor Sergio, lo van a hacer con él. Si la doy yo, entonces lo van a hacer conmigo y yo doy otros casos más de empresas.
Pero eso ya, digamos que aquí tampoco lo voy a poner a hacer una planeación así completa. Eso ya va a ser en la clase de auditoría que ustedes la realicen. Consultas. ¿Le entendieron, alumnos? ¿Se durmieron? Se durmieron. Allí Por el momento no, profe. hay una tarea que voy a dejar y no la encuentro, que es sobre esto. Es sobre esto, pero no voy a pedir una planeación, por eso no había dejado la tarea, porque quería mostrar el plan, cómo es un plan, pero tampoco lo voy a pedir, así, porque no es auditoría. Yo quiero que hagan algo más sencillo. Algo más sencillo. Lo voy a mostrar. Esta va a ser la tarea. Tenemos, dice, caso práctico, planificación. Le ha sido encomendado realizar la auditoría de los estados contables de la empresa Es Más Que Copiarse S.A., cuyo ejercicio económico cerró el 31 de diciembre. El trabajo de auditoría se encuentra en la etapa de planificación y usted ya realizó las entrevistas preliminares con la gerencia de la empresa. Asimismo, ha repasado los archivos permanentes que el estudio de auditoría para el cual usted trabaja posee. Su tarea es finalizar con la etapa de planificación, para lo cual deberá definir áreas de los estados contables, calcular las variaciones sufridas durante el ejercicio. Luego deberá concluir el trabajo definiendo por cada área de los estados contables el enfoque general que se le dará al trabajo de auditoría. Esta tarea sí me impide muchas cosas, pero no vamos a hacer muchas cosas, porque ustedes todavía no tienen los conocimientos. A continuación se transcriben los apuntes por usted, tomados de los puntos más importantes que surgieron de la entrevista con la gerencia y del archivo permanente consultado. Resumen del archivo permanente. La actividad principal de Es Más Que Copiarse es la producción y comercialización de servicios de catering. La empresa adquiere la mercadería a proveedores nacionales para luego elaborarlas en su planta y posteriormente comercializarla como servicios de catering. La cartera de clientes son 54 clientes. Está compuesta por comedores de empresas, comedores de colegio y algunos hospitales. Aproximadamente el 70% de las ventas es destinada a 3 principales clientes. Es política de la empresa no pagar indemnizaciones por despido de personal. En una auditoría del año 2018, la empresa opera, esa auditoría nos decía esto: la empresa opera con una gran cantidad de cuentas corrientes bancarias, las conciliaciones bancarias son realizadas solo al cierre del ejercicio, la mercadería utilizada para elaborar los productos terminados posee una corta vida útil porque son alimentos. La empresa es atendida por nuestro estudio en el área de impuestos. Su principal tarea es revisar las liquidaciones de los impuestos. El personal de la empresa realiza inventarios físicos cíclicos como medidas de control interno. Los activos intangibles se amortizan a 10 años, mientras que los bienes de uso tienen una vida útil promedio de 20. Los costos estándares son revisados periódicamente y comparados con los costos reales por la gerencia administrativa financiera. En una entrevista con el gerente general podemos recabar lo siguiente: el incremento constante, aunque paulatino, de nuevos clientes ha generado un aumento en las ventas, según estimaciones realizadas durante el ejercicio, en aproximadamente 10%. Asimismo, se efectuaron mejoras de estructura y ordenamiento en la elaboración de productos para eficientizar los procesos ahí realizados, obteniendo una disminución entre el 1% y el 2% de los costos. Complementariamente a las mejoras de procesos,
se motivó al personal con gratificaciones, producto del resultado del ejercicio anterior, que fue distribuido también entre el directorio y los accionistas. Los procesos de mejora encarados generan presión laboral, dando lugar a conductas indeseadas que terminaron siendo desvinculadas de la empresa. De todas maneras, la mayoría del personal desvinculado fue reemplazado por nuevos empleados en iguales condiciones de contratación que los anteriores. Otra medida para eficientizar el proceso de elaboración fue la de realizar las compras de mercadería a diferentes proveedores, alternándolos con el fin de buscar mejores y menores precios. Durante el ejercicio cerrado no hubo adquisiciones de bienes de uso ni de activos intangibles. De significación. En cuanto a la organización interna, el gerente general está a cargo de autorizar las órdenes de compra, así como los cambios de proveedores para la adquisición de mercadería, autorizar las adquisiciones de bienes de uso, controlar y autorizar los servicios facturados en cuanto a precio, cantidad y producto. En una entrevista con el gerente financiero, podemos ver lo siguiente. A principios del 2019 se ha implementado un nuevo sistema computarizado para el área comercial de la empresa. Incluye ventas, cuentas por cobrar y cobranza. La implementación y puesta en marcha del sistema fue problemática debido a numerosos inconvenientes sufridos, lo cual generó atraso en la registración de las operaciones. Estos inconvenientes y atrasos fueron solucionados en los meses de diciembre a enero, funcionando el sistema con total normalidad actualmente. Con el fin de cumplir con la decisión de lograr una mayor eficiencia en los costos, la gerencia administrativa financiera ha implementado una serie de controles. Las órdenes de compra son autorizadas por la gerencia general, quien también aprueba los cambios de proveedores y autoriza las órdenes de pago, que deben estar acompañadas de remito y factura original para la aprobación. El personal de la planta es registrado al ingresar y al retirarse de la empresa. La mercadería, antes de ser recibida, es controlada con la orden de compra y el remito del proveedor por un personal ajeno al depósito. La mercadería recibida es degustada por personal de control de calidad. Las facturas de los proveedores son controladas con las cantidades recibidas. Desde el principio del ejercicio se comenzó a conciliar los bancos mensualmente, no existiendo partidas pendientes significativas al cierre del ejercicio. Asimismo, las rendiciones de fondo fijo o caja chica comenzaron a ser semanales. En cuanto al área contable, existen diferencias entre la contabilidad y los registros del sistema de saldo de cuentas por cobrar. No así entre las cuentas auxiliares de proveedores, que son conciliadas mensualmente con el mayor de la cuenta contable. En el área de recursos humanos, el gerente administrativo financiero ratificó la vigencia de la política seguida por la empresa de no pagar indemnizaciones por despido. Además, aludió a la existencia de problemas en las liquidaciones de haberes, ya que recibió numerosos reclamos de los empleados por diferencia en las liquidaciones. Dicho inconveniente es justificado por la gran carga de trabajo que posee el único empleado a cargo de las tareas de recursos humanos en la empresa, ya que su compañero fue despedido a mediados del año pasado. A continuación se presenta el estado de situación patrimonial y de resultados para los 2 años comparativos. Entonces, aquí lo que ustedes van a hacer es a identificar qué áreas ustedes van a incluir o incluirían dentro de una planeación de auditoría para esta empresa, y obviamente explicando detalles de por qué ustedes las están incluyendo. Solo eso es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a enumerar todas las áreas que ustedes decidan o vean que podrían incluir dentro de la planeación de auditoría, que fue el ejemplo que vimos. El ejemplo que expliqué es una planeación. Vemos que está compuesto por diferentes áreas a revisar. Entonces ustedes aquí, dentro de toda esta información, la van a leer. Ustedes van a determinar cuáles áreas ustedes incluirían en una auditoría para esta empresa y por qué, o sea, las razones por qué la incluiría, porque aquí te está dando información, o mucha información.
Pueden hacer un cuadrito, pueden hacer un informe, sí, el modelo de informe o un cuadrito, como ustedes quieran. ¿Y hasta cuándo nos va a dar para entregar esta tarea, profe? Hasta el 18. No, el 18 no. Hasta el otro. ¿Qué fue? Vale, 15 días. oírlo. Después de semana. Correcto. Y también después de Semana Santa, habilítela, porque también ir pensando ahorita en tarea. No, profe, tenemos bastante que estudiar para los exámenes, sí. Pero van a hacer algo sencillo. Solo es las áreas que incluirían en una planeación. Es algo sencillo lo que van a hacer. Sí, entonces, ¿para qué día la va a dejar? Entonces, pues después de Semana Santa, no vamos a examen cuando, el jueves de, ¿qué fecha es? El 21 sería, pues pegamos el examen. El 21 vamos a examen. Profe, Y ese día se entrega. ¿Cómo? Que si usted tiene el horario de exámenes. No lo han pasado aún. Profe, vamos a estudiar todo. Yo voy a indicar que no he decidido, no he visto cómo va a ser el examen. Pero no estoy. No ponga aquí, porque Profe, tenemos bastante que Es estudiar. análisis. no los mate como la de finanzas, los va a poner como 30 preguntas a estudiar. Sin meter la otra. Lo que mi examen, aunque es así, que temas teóricos, es análisis. Casi nunca pongo preguntas como, ¿qué son las niñas? Cosas así no pongo. ¿Cuánto? Unos 2 casos. ¿Saben qué? Auditoría, ¿qué es diferencia entre auditoría recurrente y componente? Esa podría ser. Eso es fácil. Tampoco locurita, ¿verdad? Ah, Tampoco locurita que va a poner a preguntar. ¿y por qué? Sí es fácil, ya la vieron en la tarea y en todo. Otra pregunta para más o menos ir pensando. ¿Qué son las niñas? Me parece mejor. Son las normas internacionales de auditoría. Boom, murió. Oírlo. Qué bárbaro. Profe, o si estudiamos solo las 2 primeras guías que hicimos en el trabajo. Voy a revisar cómo he estructurado anteriormente los exámenes. No ponga mucho, profe. Voy a ver cómo es, yo ahí les aviso. Oral sería mejor que haga el examen. Oírlo. Mira que ¿Qué dijo? ni Edwin entró. Después anda perdido. Debería dar puntos a los que están aquí en las clases virtuales. Mira, me voy a entrar a tomar asistencia. Solo 3 habemos. Angie, Ángel y la Evelyn y yo. 4. 4. 5 puntos por asistencia. No, hombre. Unos 10 mejor. No, el examen es un caso, no es que me voy a fijar como más o menos, pero no es preguntas directas así. Pero ¿de qué folletos serían si los casos, profe? Me parece que es un caso sobre código de ética, cosas así. Por eso lo voy a revisar qué casos voy a meter y después yo les digo, los temas tales los leen. Una leída para contestar y meterle algo al caso del tema.
O sea, que tu respuesta vaya fundamentada en un tema. O sea, un caso, pero que tu respuesta vaya fundamentada en un tema de la niña. Como los casitos donde decía que se usaba estudiantes, todo, cosas así son sencillas. Ángel, Evelyn y ¿quién más está? Christopher y Angie solo. Voy a tomar la asistencia. Los demás que se queden ausentes. Son casos así, Angie. Sin derecho a examen, Como pues no los que ya entraron. están en las tareas esas, los de desarrollo era que salían como desarrollo. Sí, Sí. en la primera y en la segunda. De esos así. Y más o menos cuánto va a poner. Eso es lo que no he determinado, Juan. Unos 10 están buenos, está bueno. O unos 2 está bueno, mejor. Voy a revisar y yo les aviso. Listos para el tour entonces mañana. Van alegres ustedes. ¿Qué va a hacer? Ya ni queremos ir. Sobre todo. Estoy arrepentido de haber pagado. Y más que tema. Arrepentidísimo. Yo les dije a estos más, no vayan, no. Te dije, Ángel, pero yo, al ver al profesor, decidimos ir. Uy. Entonces, alumnos, hasta ahí vamos a quedar. Profe, ¿y hasta cuándo va a dar para entregar la tarea? Hasta después de Semana Santa. Después de Semana Santa. Hasta el 21. Ok. Sí. El examen no voy a estar, hoy lo voy a ver y yo les voy a decir qué temas van a leer. Sí, pero no, nos dice hasta después de Semana Santa, no para Entonces, ir tan el pensativo. lunes, cuando ya entremos, lo dice. Sí, ahorita no ya. Ah, pues Van a estar. ustedes mandan, pues. Ustedes me dicen. El lunes. Hay otro día, déjenos disfrutar ahorita estas vacaciones, hombre. No, profe, porque está bien que lo diga ya. Ya viste. Se lo dice la Angie, yo no quiero saber todavía. Yo no quiero saber. Como los alumnos de primer año, les puse una tarea para el sábado, que recibieron clase el lunes. Y todo, póngala para el miércoles santo. Y yo, bueno, le digo yo, no la vi. Miércoles santo porque... Ahorita tenemos un pie en el mar y un pie en clase. Por eso, pero si ustedes dicen en Semana Santa, yo Semana Santa les mando. No, pero No, le digo que ahorita tenemos un pie en el mar y un pie en clase. Un pie en el mar. Como él tiene cerquita el mar. Y uno que está tan lejos. Entonces... Llega a una piscina. Hay una piscina. Alumnos, les deseo éxito mañana. Pórtense bien. Con toda la actitud mañana. Pórtense bien. Aprendan bastante. Nos vemos, alumnos. Nos vemos. Felices vacaciones. Dile, Adiós. pues. Vacaciones. Ay no, vidrio. No se bañen mucho. Disfrútela por los vacaciones. No me gusta quemarme.